ustedes, imagínense ustedes despertar cada día con la misma carga, despertar cada día con el mismo dolor, despertar cada día de tu vida viendo que siempre es lo mismo, la misma lucha, la misma impotencia, levantarte cada día sin que nada cambie. Pasan los años y lo único que se mantiene constante es el dolor, ya sea físico porque hay alguna enfermedad, o ya sea espiritual porque sientes que tu vida espiritual no avanza. Imagínate un dolor constante si fuera un dolor físico. Todos los días lo mismo. Te levantas y el dolor allí. Te acuestas y el dolor ahí. Y nada cambia, nada cambia. Y me imagino que la frustración y la espera interminable de que en algún momento esa condición cambie debe acompañar a esa persona todos los días. Y es así como vivió un personaje en la Escritura, un personaje que la Escritura menciona, y me estoy refiriendo al paralítico de Betesda, un hombre que vivió 38 años esperando día tras día en un lugar donde la esperanza parecía más una rutina que una realidad. 38 años de su vida esperando que las cosas cambien. Este pasaje que voy a compartir con ustedes y que está en el Evangelio de Juan no es solamente la historia de un milagro antiguo, sino que es el retrato de muchas vidas hoy por hoy. Vidas paralizadas por el pecado, por la culpa, por el miedo o por la costumbre de esperar sin fe. Pero Jesús entra en escena y cambia todo con una sola pregunta: ¿quieres ser sano? Así que vamos a adentrarnos en este pasaje. Si me acompañan en el Evangelio de Juan, el capítulo 5 del Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y dice esta parte de la Escritura. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas, ¿qué cosas habían acontecido? Vamos a ponernos en contexto. Juan había narrado que ya Jesús había tenido su encuentro con la mujer samaritana. Y también Juan había narrado que Jesús había sanado al hijo de un noble. Estos hechos sucedieron en Samaria, el primer caso, y en Galilea, el segundo. Obviamente hay muchas más cosas que Jesús hizo de trayecto de Samaria a Galilea. En Galilea es donde básicamente Jesús desarrolla su ministerio, pero Juan solo narra la sanación del hijo de un noble. Si queremos ver más de las cosas que hizo Jesús en Galilea, lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Pero Juan solamente hace referencia a esto. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. No se menciona qué fiesta exactamente es la que se estaba celebrando en aquel tiempo. Muchos teólogos piensan de que la fiesta que se estaba desarrollando era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la Pascua. Una de esas dos fiestas donde era obligatoria la presencia de los varones en Jerusalén. Y dice la Escritura, ¿no?, que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
La ciudad de Jerusalén, como toda ciudad antigua, estaba rodeada de muros. Esto era para su protección, porque tenían que prever la invasión de cualquier imperio, ¿no? Entonces se habían levantado muros para la protección de la ciudad. Algunos estudiosos afirman que la ciudad de Jerusalén estaba rodeada de muros y se contaban 12 puertas. Y una de estas puertas era la puerta de las ovejas que menciona Juan, la puerta de las ovejas. Y dice que cerca de esta puerta un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. O sea, cerca a la puerta de las ovejas, seguramente que por esa puerta transitaban las ovejas de los pastores, cerca de esa puerta había un estanque de agua. Y este estanque tenía 5 pórticos, 5 puertas, 5 accesos. Y sigue narrando Juan, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Para esto es bueno entender que los arqueólogos han llegado a confirmar de que el estanque de Betesda realmente existió. O sea, se ha descubierto un estanque ahí en las ruinas antiguas de Jerusalén, se ha descubierto una estructura de 5 pórticos, la cual que con certeza fue el estanque de Betesda. Y muchos personajes, muchas personas de aquel tiempo se juntaban en ese lugar, pero personas con unas características, personas enfermas. La Escritura dice paralíticos, ciegos, personas enfermas mayormente. Se reunían en aquel lugar, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Esta parte del versículo 3 de Juan no se encuentra, este final del versículo 3 y el versículo 4 no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Se cree que es un agregado para hacer mención a la tradición que había entre los judíos en aquel tiempo. Es bueno entender, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos, pero parece que fue un agregado para poder entender la tradición que se daba en aquel momento. Y la tradición era de que las personas enfermas que estaban allí en el estanque, en muchas tendidas ahí en los pórticos, estaban a la espera del movimiento del agua, porque había una creencia entre ellos. Ellos pensaban de que de tiempo en tiempo un ángel descendía y hacía mover el agua. Y entonces ellos tenían la creencia de que el primero que llegase al agua cuando ésta estuviese en movimiento, esa persona se iba a sanar. Había esa creencia. Lo cual es asombroso, porque imagínense ustedes, ¿no? Un lugar lleno de personas enfermas, ciegos, cojos y paralíticos, nombra la Escritura. ¿Cómo podían llegar estas personas al movimiento del agua? ¿Cómo el ciego se podía dar cuenta de que el agua se estaba moviendo? ¿Cómo llegaría el paralítico si es que no hubiese nadie que lo ayudase? Lo agarraba y lo tiraban primero. ¿Cómo llegaría? El que tenía más probabilidades de repente era el cojo, ¿no? Sí, no, cojeado pues llegaba. Ese es el que tenía más probabilidades. Imagínense la situación, o sea, echen a volar su imaginación por un momento. Imagínense ese estanque lleno de gente enferma, gente que estaba allí mucho tiempo, esperando que el agua se moviera para ser de los primeros, para que pudieran recibir su milagro. A mí esta parte de la Escritura me asombra realmente. Y me causa más asombro lo que viene en el versículo 5 y dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, hermano amado, es toda una vida. Y hay que entender que este hombre en algún momento estuvo sano, pero algo aconteció
que lo llevó a estar 38 años enfermo. Y esos 38 años allí, en el estanque. Si se dan cuenta, no menciona si era paralítico, cojo o ciego. Dice que era una persona enferma. Llegamos a la conclusión de que es un paralítico por lo que Jesús le va a decir luego. Yo con una semana sin caminar ya estaba, pero de verdad frustrado. Y cuando manejo con dolor, más frustrado todavía. Y me pongo a pensar en este hombre, 38 años en esa condición. 38 años de su vida sin ser totalmente independiente. 38 años de su vida aquejado por un dolor constante. Es realmente impactante ponerse por un momento en la piel de este hombre. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús se le acerca al hombre. La Escritura dice que Jesús había llegado a Jerusalén debido a una fiesta. Y Jesús se pudo haber ido directamente a la fiesta que había ahí en los judíos. Pero Jesús decidió ir a este lugar donde él sabía que había muchísimas personas enfermas. Y no se le acercó a todas las personas que estaban allí enfermas. Se acercó a este hombre en particular. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿De qué manera Jesús supo que llevaba mucho tiempo así? No lo dice la Escritura. Quizás alguien lo comentó, quizás en su presencia Jesús pudo saberlo. El hecho es que Jesús se le acercó a este hombre con una pregunta que pudiera parecer tonta, que pudiera parecer absurda, pero finalmente una pregunta que cambiaría la condición de este hombre. ¿Qué pasaría si en medio del dolor que tú puedas hoy estar sintiendo por alguna enfermedad? ¿Qué pasaría si en medio de una situación de salud muy complicada se te acerca Jesús y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pensarías de esa pregunta? ¿Qué pensarías? Yo me he puesto a pensar un poco en esto mientras preparaba la prédica, y yo diría entre mí, pero si te vengo pidiendo cada día por esta situación, si te vengo pidiendo cada día para que me sanes, y me han enseñado que tú lo sabes todo, entonces, ¿a qué va tu pregunta? ¿Por qué me preguntas algo tan obvio? Por supuesto que quiero ser sano. Por supuesto que quiero volver a caminar. Me ponía a pensar un poco en qué pensaba en ese momento este hombre, el paralítico de Bethesda. ¿Qué es lo que pensaba ante esta pregunta de Jesús? ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza? Seguramente también le habrá parecido un poco absurda la pregunta. Pero miremos un poco más allá. Jesús se enfoca en el olvidado, en el que nadie lo ve,
en el que está allí a un rincón pensando de que su situación nunca cambiará. A ese personaje se acerca Jesús. Jesús conoce perfectamente cuánto tiempo lleva allí. Y aunque la pregunta parece extraña, porque la respuesta parece obvia, Jesús está apuntando a la voluntad de este hombre, no solamente a su necesidad, porque la necesidad inmediata era poder volver a caminar. Pero Jesús está apuntando a la voluntad. ¿Sabes? Muchas personas se han acostumbrado a vivir de cierta forma, en un estado que Dios no quiere, y han dejado de luchar por cambiar. Y prefieren mantenerse así, y han dejado de luchar. Y eso le estaba pasando a este hombre. Estaba resignado a su situación. Porque la respuesta de este hombre es una excusa, pero también hay desesperanza en su respuesta. Miren lo que él responde en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Se da cuenta? Hay una desesperanza en él, pero también es una excusa. Señor, no tengo. No tengo. Traigamos esta respuesta a nuestros días, a nuestra situación, a lo que nos acontece. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su lucha, cada uno tiene sus debilidades que enfrentar. Y Jesús está haciendo la pregunta: ¿quieres ser sano? Y de repente tú estás diciendo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. De repente tus respuestas son solo excusas. De repente te has resignado a vivir como estás. Y has puesto tu esperanza en el lugar equivocado. El paralítico había puesto su esperanza en el lugar equivocado. Estaba aguardando el movimiento del agua. Eso era una superstición, hermano amado. Él pensaba que porque el agua se movía, cuando él llegase al agua, él se iba a sanar. Y no estaba clamando al Dios Todopoderoso, que obviamente conocía. Su mentalidad estaba enfocada en ese estanque. Y muchas veces a nosotros también nos ocurre lo mismo, hermano amado. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza en medio de lo que vives? ¿En quién estás confiando? ¿Qué estás esperando? ¿Que se mueva el agua para que las situaciones cambien? ¿Qué estás esperando en tu vida? ¿O estás clamando con fervor al Dios Todopoderoso? ¿Qué está aconteciendo hoy contigo? Este paralítico representa a todos los que han perdido la esperanza. No tienen a nadie y no creen que haya forma de mejorar. Eso es lo que está viviendo este hombre. Él piensa de que la situación en la que vive no tiene solución. Cuando Jesús le hace la pregunta, él dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. O sea, seguramente que él se tenía que arrastrar para llegar al agua.
Y entre tanto que él hacía esos movimientos, ya otros habían llegado primero que él. Y eso lo había hecho por 38 años, hermano amado. 38 años, imagínate la misma rutina, la misma situación. Fácilmente perdió la esperanza. Fácilmente se resignó a vivir así. Y ahora pregúntate tú, esa situación que hoy estás viviendo, ¿cuánto tiempo estás cargando con esa situación? ¿Qué cosas has hecho para que esa situación cambie? ¿O te has resignado a vivir de esa forma? El Señor todos los días pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuál está siendo tu respuesta ante esa pregunta que Jesús hizo hace ya 2000 años, pero que hoy resuena fuertemente en nuestros tiempos? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Excusas como el paralítico? ¿A qué te has resignado, hermano amado? ¿Qué cosa estás cargando cada día que no deberías cargar? ¿Qué situación adversa estás enfrentando que no se la has dejado a los pies de tu Señor? ¿Qué luchas internas hay en ti que no has podido vencer aún? Y a veces nos damos con la sorpresa de que son más de 5 años, 10 años, 15 años. ¿Qué te has acostumbrado a vivir así? Pero hoy, que el Señor ponía en mi corazón en esta semana muy fuerte este pasaje. Me ubicaba en ese tiempo y me di cuenta que ante la excusa que presentó este hombre, Jesús dio una orden. El paralítico le dijo: Señor, no puedo, no tengo quien me lleve al agua, entre que yo voy, ya otros fueron, y así han pasado 38 años. Y Jesús, mire, no le dice: pero mira, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Yo te voy a llevar al agua cuando ésta se mueva. No. Jesús no hace eso. Jesús deja a un lado esa superstición. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermano amado. Porque Jesús vino justamente por personas como Él. Personas sin esperanza. Porque no solamente estaba el dolor físico que enfrentaba este hombre, sino el dolor espiritual que lo había llevado a vivir en desesperanza. Miren lo que hace Jesús. Jesús le da una orden. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Son imperativos, hermano amado. Levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que nuestro Señor quiere también para nosotros en este día. No quiere excusas. No quiere que vivamos sin fe. El Señor quiere que nosotros actuemos. Por eso es que Jesús le da la orden: levántate, es decir, activa tu fe, sal de esa pasividad con la que estás viviendo. Ya deja atrás esa rutina, porque pueden pasar 38 años más y tú vas a seguir allí. Es momento de que pongas tu fe en acción. Toma tu lecho. Toma tu lecho. Ya no necesitarás más ese lugar donde te recostaste por 38 años. Ya no vas a necesitar más ese lugar que es un símbolo de derrota, porque te acostumbraste
estar tirado allí. Toma tu leche, y anda, progresa. Hay una vida nueva esperándote allá. Tómalo para ti, hermano amado, en este día. Que la situación que hoy estás viviendo no sea motivo de desesperanza. Es tiempo de que escuches la voz de Jesús, que te dice hoy: levántate, activa tu fe, toma tu lecho, toma esa carga que estás llevando solo. Ya no necesitas más andar solo. Es tiempo de que camines conmigo, de que creas, de que confíes. Ya no vivas en derrota. Es tiempo de que avances. Anda, dice el Señor. Es tiempo de una vida nueva. Esto realmente debe tocar nuestros corazones, hermano amado. Déjame pasar eso. Esto debe tocar nuestros corazones, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir así, hermanos, en desesperanza. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es importante la mención que hace aquí Juan al añadir que era día de reposo. Importante porque no faltaron las críticas ante la situación que se había dado. El hombre tomó su lecho, empezó a caminar, el hombre fue sanado, y todo esto se dio en el día de reposo. Y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, versículo 10, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Porque era día sábado, y en lugar de repente de celebrar el acontecimiento, en lugar de sentirse felices porque un hombre había sido sanado, los religiosos del momento se enfocaron en lo que era o no era lícito según las leyes. Y hay que tener en cuenta que la religión sin amor muchas veces impide ver la mano de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios sigue obrando a través de su Santo Espíritu en este mundo, pero muchas veces nos trabamos en lo que es lícito, en lo que no es lícito. Muchas veces nos trabamos en cosas tan absurdas en vez de celebrar lo que Dios está haciendo. Y esto es lo que aconteció con este hombre. Si toda esta gente había sido testigo de que ese hombre había estado por 38 años enfermo, tirado en ese estanque, y ahora que ya caminaba, lejos de celebrar la situación, lejos de asombrarse, se fijaban en los detalles. Lo sanaste. Pero es día de reposo, no es lícito. ¿Se dan cuenta lo absurdo de la situación? Y muchas veces acontece lo mismo en nuestros tiempos. El legalismo que se vive dentro de las congregaciones se enfoca más en las reglas que en las personas. Muchas veces nos enfocamos en lo que no, pero la iglesia tiene esta norma, tiene estas reglas y hay que respetarlas, y nos olvidamos de la persona. Que no puedes congregar acá porque todavía estás conviviendo. Cuando te cases ya puedes congregar. Y el legalismo no permite que estas personas se acerquen al Señor.
la iglesia no permite esto. Y nos olvidamos de que lo principal dentro de la congregación son las personas, las almas, y no tenemos ningún derecho a que se aparten o a apartarlas nosotros mismos del camino del Señor. Este hombre que por 38 años mantuvo una enfermedad pudo ver la gloria de Dios sin él buscarla, porque fue Jesús quien se acercó a él, fue Jesús quien conoció su situación y obró el milagro. Este hombre que por 38 años vivió una situación muy dura, muy difícil, nos lleva a reflexionar en nuestras vidas, nos lleva a responder a nuestro Señor ante la misma pregunta. Que no haya entre nosotros excusas, que haya fe, hermano amado. Que podamos entender que Jesús es mayor que nuestras limitaciones. Porque muchas veces nos enfocamos en aquello que nos limita y nos olvidamos de Jesús. Muchas veces pensamos de que Jesús va a obrar conforme a lo que nosotros creemos que es posible, y no damos lugar a que Dios obre en lo imposible. Lo que nosotros creemos posible de realizarse, esto sí va a acontecer. Y hasta allí llega nuestra fe. Pero hay que entender que alabamos y adoramos a un Dios todopoderoso y que quiere obrar en nuestras vidas. Pero para ello es necesario entender que Jesús es mayor que nuestras limitaciones. Hay que entender que la obediencia a su palabra trae sanidad, porque esto fue lo que aconteció. Jesús dio la orden y el paralítico respondió a esa orden. El obedecer la voz de Cristo trae transformación para cada uno de nosotros. Obedecer su voz implica fe, también implica arrepentimiento y caminar en su voluntad. La gracia del Señor es capaz de vencer todo legalismo, como lo vemos. Los judíos se escandalizaron porque el hombre había sido sanado en un día de reposo. En el capítulo 12 le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esa causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sabe? Jesucristo le hace la advertencia a este hombre que la gracia había llegado a su vida, pero que tenga cuidado. Que tenga cuidado. Le dice: vete y no peques más. No voy a hacer que te venga algo peor. Y eso es también lo que nosotros debemos de entender. ¿Sabe, hermano amado? Nuestro Señor quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere darnos sanidad, Él quiere restaurar nuestras vidas también en lo físico, así como hemos sido restaurados en el espíritu. Él quiere restaurar nuestras vidas también físicamente. ¿Por qué no? Pero ¿qué quieres hacer con esa sanidad que el Señor te está ofreciendo?
quieres hacer con la sanidad que Dios es capaz de darte. Alabarlo, exaltarlo y servirle con todo tu corazón. O irte de fiesta los días sábados, domingos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Sabes, el Señor está buscando de parte de cada uno de nosotros, está buscando hombres dedicados a Él. Porque si nos hacemos llamar santos por lo que hizo Cristo Jesús en esa cruz, quiere decir que somos separados, apartados para Dios, pero apartados con propósitos especiales, hermano, para servirle cada día de nuestras vidas. Jesús sigue caminando por lugares donde otros no van. Jesús sigue yendo a lugares olvidados. ¿Y cómo lo hace? A través de cada uno de nosotros, hermano amado. A través de cada uno de nosotros. Jesús está al pendiente de personas necesitadas a través de sus hijos, a través de nosotros. Para eso Dios te quiere dar sanidad, para que otros también conozcan de su poder, de su amor. Hospitales, cárceles están llenas de personas con necesidad espiritual, hogares rotos, corazones paralizados por un pasado desastroso. La culpa y el pecado siguen presentes en personas que están buscando paz para sus vidas. Y es responsabilidad de nosotros, que hemos sido sanados por Dios. Es responsabilidad de nosotros acercarnos a esas personas, como Jesús se acercó a ese paralítico. Es responsabilidad de nosotros llegar con el Evangelio a otras personas. No se trata de rituales, no hay fórmulas extrañas. Se trata de escuchar la voz de nuestro Señor y responder con fe. Si hoy, hermano amado, estás paralizado en tu interior, si tu fe está estancada, si vives en desesperanza, has perdido el gozo por alguna situación, Jesús puede y quiere restaurarte completamente. Solo escucha su voz. Solo escucha. Él se ha acercado a ti y te está diciendo: ¿quieres ser sano? Respóndele con fe, hermano. Y no pongas excusas como hizo este hombre. Y haz caso a su palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor sigue obrando, hermanos amados. El Señor sigue obrando de maneras maravillosas, como lo hizo con este hombre. Esto no es un milagro único en la palabra de Dios. La Biblia y los evangelios están llenos de milagros que Jesús hizo. Y no creas que solamente quedan para ese tiempo. Los milagros de Jesús siguen dándose hoy por hoy, en este tiempo, en nuestros días, hermano amado. Y solamente hay que orar con fe. Solamente hay que responder con fe a nuestro Señor. Y solo para concluir esta breve prédica, es tiempo de que cada uno de nosotros, hermano amado, es tiempo de que cada uno de nosotros también se confronte con la palabra del Señor. Se confronte con lo que Él hoy está hablando a tu corazón. Porque físicamente quizás puedas estar bien, y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero ¿cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu vida espiritual en relación con Dios? ¿Lo estás buscando cada día? ¿Pasas tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? Solamente lo sabes tú y tu Señor. Pero si por allí ha habido un descuido en ese aspecto, es tiempo de retomar, porque la mano de nuestro Señor sigue extendida. Es tiempo de volver a Él, porque su pregunta sigue sonando hoy por hoy.
Yo quiero buscarte cada día. Yo quiero vivir tiempo contigo. Yo quiero tener una relación contigo. Yo ya no quiero vivir apartado de ti. Yo no quiero ser solamente un cristiano de domingo. Yo quiero ser un cristiano 24/7. Que realmente sea digno de llamarme cristiano. Eso es lo que yo quiero para mi vida, Señor. Yo estoy seguro que es lo que tú quieres para mí.